Bien. Esta es morto un papa, se ne fa un altro. Es bastante utilizada, ¿no? Para indicar algo. Por ejemplo, el significado de la frase, ¿sí lo entienden? Lo que dice, No. más o menos, ¿no? Ajá. Significa, ¿no? Que una vez que muere un papa, ¿no? Sale otro, ¿no? Se elige otro. Entonces, ese es lo que sucede normalmente, ¿no? Cuando fallece un papa. Entonces, se utiliza mucho esta frase en Italia para describir, ¿no? De que todas las personas se pueden sustituir cuando ocupan un cierto cargo, o porque dicen que hasta el papa se sustituye, o sea, imagínate tú. O sea, hasta al Papa se le encuentra un sustituto cuando se va. Entonces, un poco expresa esto, ¿no? En español podríamos un poco traducirlo como que ninguna persona es insustituible, ¿no? Y se utiliza, ¿no? Esta frase para describir justamente esto. Es muy, muy utilizada también. ¿De Ok, sí, acuerdo? nadie es indispensable. Ajá, exacto, ¿no? Como que puede ser sustituido por otra persona, ¿no? En cualquier momento también. Así es. Mm, Ok, ahora vamos a empezar a ver un tema nuevo en sí. Es el imperfecto, ¿no? El imperfecto, que no habíamos visto, que no, bueno, no se contemplaba en A1, se ve en A2, justamente después de haber visto el pasado próximo, acuerdo, imperativo y todo eso. Vemos este otro tiempo de conjugación que es imperfecto, pero para introducirlo, me gustaría mostrarles un video. Entonces les he preparado este video. Ya luego también van a ver el por qué hay estos niños aquí. Vamos a ver, tengo aquí este video, dura alrededor de 3 minutos. Me gustaría que lo vean y le presten mucha atención, ¿no? A las preguntas que le hace el entrevistador y a las respuestas y a cómo responden estas personas. Son madre e hija, ¿no? Que aparecen en el video. ¿Cómo es que responden a las preguntas que hace la persona que está entrevistando? Entonces, por favor, presten mucha atención a la pronunciación, a las palabras y sobre todo intentar entender, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Cuáles son las respuestas? ¿De acuerdo? Ok, Sì, sì. profe, de Ok. acuerdo. Muy bien, vamos a escuchar entonces. Io sono Sara, ho 35 anni e sono sua figlia. Io sono Patrizia, sono mamma di Sara e al 28 dicembre compierò 60 anni. Com'era Sara da piccola? Sara è sempre stata molto affettuosa, mi ricordo il suo sguardo, due occhioni neri molto grandi e che mi hanno un po' lasciato un'impressione di voler scrutarmi dentro. Quindi il rapporto è nato subito come tra due donne, prima ancora che tra mamma e figlia. E poi era molto, molto giudiziosa, molto riflessiva, amava leggere le storie. Qual è il primo libro che ricordi di aver letto? Allora, il titolo non me lo ricordo, però era una raccolta di favole tipo La cicala e la formica, aveva dei disegni bellissimi e quindi io ero molto attratta dai disegni e su quel libro ho iniziato poi anche a leggere. Qual era il tuo gioco preferito? Mi piaceva molto giocare più che con le bambole, forse proprio con la Barbie che veniva sistematicamente distrutta da mia sorella invece, e quindi questo è il ricordo che ho di più dei miei giochi, perché avevo tutte le bambole, tutte le Barbie con i piedi mangiati, le mani schiacciate. Com'era il rapporto con tua sorella? Ottimo. E infatti adesso che siamo lontane è molto faticoso. Dove vive lei? A Roma. Sì, c'era da parte sua molta attenzione quando era piccola, cioè faceva proprio da mamma. Ricordo un episodio in cui era in prima elementare Lisa e non voleva fare i compiti e allora lei si prendeva l'incarico di farle eseguire i compiti e un pomeriggio ha registrato
perché poi la sorella che cosa diceva nella registrazione? Diceva che non voleva fare i compiti, allora Sara le intimava di farli, altrimenti l'avrebbe riferito a me. E la sorella gli ha risposto, ma allora io dico che tu mi picchi. E lei ha detto, ma non è vero, ma la mamma non lo sa. Sì, mia sorella era un po' tremenda. Con i tuoi amici, con le tue amiche, dove giocavate? Giocavamo molto all'aperto. Avevo molti amici più maschi che femmine e quindi in realtà con loro facevo molto gioco da maschi, all'aperto, dalla corsa al piccolo chimico con quello che trovavamo in giro per il giardino. Ed è stato un bene perché eravamo comunque molto liberi. Era molto bello. Anche in campeggio, perché noi amavamo molto la vita all'aria aperta, quindi abbiamo fatto tanto campeggio con una roulotte. E adesso ci sono tantissime cose che si possono far fare ai bambini, ma non ci sono momenti in cui i bambini possono essere lasciati un attimo liberi di gestirsi il loro tempo. Ecco, forse questa è la differenza, perché io in realtà mi ricordo di aver avuto tanto tempo in cui poter scegliere che cosa fare. Ero molto libera. Questo è il ricordo che ho. Ok. ¿Cómo estuvo el video? ¿Completo? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Mm, Sí, dos. de qué más o menos hablan? ¿No? De qué tipo son las preguntas que hace esta persona? Bueno, le pregunta eh, cómo recuerda su niñez, qué jugaba, Exacto. cómo era la vida con su hermana. Ajá. ¿Y Mm, cómo son las palabras, los verbos que utiliza, por ejemplo, para describir esto? ¿Recuerdas? eh, no. No. Ella Dice, le pregunta cómo ¿cómo? recordaba, ¿no? Sí, Recordaba. dice, utiliza una conjugación, ¿no? Que es la que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Para hablar de cosas pasadas, para hablar, por ejemplo, de recuerdos, para hablar de nuestra infancia. Usualmente, tal cual sucede en español, lo mismo, utilizamos el modo imperfecto. Decimos, no, yo cuando era pequeño jugaba con mis amigos en el parque, no sé, hacía travesuras, comía muchos dulces. Todas estas Ah, conjugaciones que utilizamos en español, utilizando el modo imperfecto, es lo mismo que vamos a aprender y ver cómo funciona ahora en italiano, ¿vale? Por eso el re- título del video, ¿sí? perdón. No, no. Medio recuerdo que dijo algo como de Yocaba, ¿no? Ujú, yo cao, ¿no? Eh, Exacto. ya. Ujú. Así es, o sea, es esta conjugación al imperfecto, lo que vamos a ir viendo en este momento. Entonces, por eso les quería mostrar este video donde hablan un poco, ¿no? Recuerdan, ¿no? La infancia de esta chica que se llama Sara y de su hermana, ¿no? Cuentan un poco anécdotas. Todo este tipo de situaciones es justamente la situación estrella donde se utiliza el imperfecto, ¿no? La típica charla en la que uno recuerda su infancia o cosas, ¿no? De hace mucho tiempo. No, por ejemplo, también un viaje, ¿no? Cuando hablamos de un viaje, también no utilizamos ahí el pasado próximo, utilizamos el imperfecto, ¿no? Pero vamos a ver bien por qué, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta, lo utilizamos mucho en español, no sabemos bien por qué. Vamos a intentar ver. Entonces, l'imperfetto si usa per esprimere azioni passate, ma che rappresentano eventi ripetuti. A ver, el imperfecto tienen que recordar y saber esto, que es una forma del pasado en italiano. Es una forma del pasado. Nosotros del pasado hemos visto por ahora únicamente el pasado próximo, ¿verdad? Que es un tiempo compuesto porque requiere el uso de un auxiliar junto con un participio pasado. Ahora estamos viendo otro modo de expresar el pasado a través del imperfecto. El imperfecto lo vamos a utilizar entonces para describir acciones
pasadas, ¿sí? Pero que en el pasado tuvieron una cierta repetición. O por ejemplo, cuando decimos, quando ero piccolo andavo tutti i giorni a scuola, ¿no? El hecho de ir a la escuela es una acción que se repetía de lunes a viernes probablemente, o de lunes a sábado, si es que eres italiano. Entonces, era una acción que sucedía en el pasado, una acción pasada, pero que en el mismo pasado se repetía. Entonces, para este tipo de acciones, yo utilizo el imperfecto. Por ejemplo, dice, da piccolo mi piaceva giocare all'aria aperta, ¿no? De pequeño me gustaba jugar, ¿no? Al aire libre. ¿Me ayudas con la segunda lectura, Mari Carmen, por favor? Sì, profe. Gracias. 2. Prima era più facile trovare lavoro. Ujú. Prima era più facile trovare lavoro. ¿No? Antes era más fácil encontrar trabajo. Entonces, dos acciones al imperfecto, ¿no? Piaceva, gustaba. Era, era. ¿Ok? Entonces, ese es el primer punto que me gustaría que tengan en cuenta. Imperfecto lo utilizamos para hablar del pasado, para describir acciones pasadas, pero que en el pasado tuvieron una cierta repetición, ¿no? Era una acción que se repetía. ¿Ok? Ok. ¿Preguntas Sí, por sí. ahora? No. No, No, no. profe. Ok. Tenemos aquí la conjugación regular de los verbos al imperfecto. O la conjugación irregolare, ¿no? De los verbos en are, ere e ire. Entonces tenemos el primer verbo andare, ¿sí? Andare se conjuga de la siguiente forma que vemos allí. No sé si Saida puedes utilizar tu micro. Sì, profe. ¿Podrías leerlo, por favor? Sì, andare, io andavo, tu andavi, lei andava, noi andavamo, voi andavete, loro andavano. Voi andavate, loro andavano. Ujú. Ok, ese es el verbo ir, ¿no? Vamos a ver el verbo de al lado, sapere. Gabriela, por favor. Sì, sapere. Io sapevo, tu sapevi, lui, lei sapeva, noi sapevamo, voi sapevate, loro sapevano. Ujú, loro sapevano. Bien. Vamos a ver ahora el verbo finire, Víctor. Io finivo, tu finivi, lui, lei finiva, noi finiviamo, voi finivate e loro finivano. Ujú, bene. Ok, estas son las designancias, los que están en rojo, para todos los verbos que tienen esta conjugación regular. ¿No? Todos los que son regulares van a poder conjugarse de esta forma, ¿no? Añadiendo las designancias que vemos aquí. Pero también tenemos algunas formas irregulares, ¿no? Cuando hablamos de conjugación del imperfecto, y que son, por ejemplo, el verbo essere, el verbo fare, el verbo bere, por ejemplo, el verbo dire, ¿no? Etcétera, etcétera. Y todos los que son en sí irregulares, ya ustedes ya más o menos los intuyen porque ya los hemos encontrado varias veces. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el verbo essere, que queda al imperfecto, io ero, tu eri, lui, lei era, noi eravamo, voi eravate, loro erano. O sea que, por ejemplo, cuando hablamos cuando nos describimos y decimos que cuando éramos pequeños, cuando éramos más pequeños, éramos más, no sé, éramos muy tranquilos, por ejemplo, ¿no? No creo que haya sido así, pero bueno, podría quedar, ¿no? Quando ero piccolo, ero più tranquillo. O quando ero piccolo, ero più obbediente, por ejemplo.
¿De acuerdo? Noi eravamo molto amiche. ¿No? Noi eravamo. No, éramos, quedaría así, ¿no? En español. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Quién me ayuda con la lectura de la conjugación de fare? A ver, yo, profe. Ujú. Adelante. Io facevo, tu facevi, lui, lei faceva, noi facciamo, voi facevate Ujú. y loro facevano. Ok, solo en noi te saltaste. Dijiste facciamo, pero es facevamo. Ah, perdón, Mhm, facevamo. non c'è problema. Io facevo, tu facevi, lui, lei faceva, noi facevamo, voi facevate, loro facevano. Este es hacían, ¿no? Del español, ¿no? Yo hacía, tú hacías, etcétera, etcétera. Siguiente verbo irregular es del verbo bere, ¿no? Que se conjuga io bevevo, tu bevevi, lui, lei beveva, noi bevevamo, voi bevevate, loro bevevano. Ujú. Y aquí, no sé si notan, el debajo dice, te explico un poco el por qué es irregular, ¿no? Dice que viene de la forma antigua del verbo, que fare anteriormente era facere, ¿no? Antes de que se queda como fare, ¿no? En latino ya era, en latín en sí, ya tenía una forma, ¿no? Específica que luego se fue evolucionando, y en italiano antiguo era facere este verbo. Es por eso que cuando llegábamos a conjugarlo al imperfecto, ¿no? Era facevo, facevi, ¿no? Porque ya tenía esta che de por sí en su forma normal. Ya luego se fue evolucionando el idioma y esta che, esta sílaba, se dejó de lado, ya no se pronunciaba. Y entonces se quedó ahora en italiano moderno fare, ¿no? Pero su forma antigua es facere, ¿no? Facere. Por eso es que en algunas conjugaciones que hoy, ante nuestros ojos modernos, por así decirlo, son irregulares, antes eran regulares. ¿No? Lo mismo sucede con el verbo bere, ¿no? Que ahora es bere, pero antes era bebere. Entonces, lo mismo con el verbo dire. Ahora es el verbo dire, antes era dicere. Es por eso que aquí, atención, o sea, este es dicere, que se asemeja bastante a cómo era la forma originaria del latín del verbo. Es por eso que en nuestro querido idioma español tenemos el verbo decir, porque evolucionó de esta forma dicere, ¿no? Del italiano antiguo, cuando se expandió en toda la zona donde hoy en día es España y demás, llegó esta forma variante de dicere del verbo, y de este dicere se evolucionó luego a decir del español. Es por eso que nosotros tenemos el verbo decir en español, mientras que en la misma Italia, ¿no? En todo lo que es Italia hoy en día, el dicere se evolucionó a dire. Es por eso que ellos tienen dire, ¿no? Que podría parecer que no se parecen entre italiano y español, pero el origen es el mismo y justamente aquí lo muestra, ¿no? Antiguamente era dicere. Por eso al imperfecto tenemos io dicevo, tu dicevi, lui lei diceva, noi dicevamo, voi dicevate, loro dicevano. ¿Ok? Ok, profe. Ujú. Sí, sí. Ok. Sí. Eso es muy interesante ver cómo, al menos a mí me llamó mucho la atención el hecho de ver cómo se evolucionan los idiomas de acuerdo al área geográfica, ¿no? Y cómo unos toman cierta forma, evolucionan en cierta forma y otros toman todo un camino distinto, ¿no? Entonces, a veces puede pasar que evolucionan de la misma forma gráfica, o sea, la escritura, por ejemplo, este mismo verbo dire evolucionó igualmente, se escribe igual en francés, pero en francés lo que evolucionó más fue la fonética, ¿no? Recuerden que el francés es otro idioma que viene del latín, ¿no? Entonces, toda esta misma familia lingüística, cómo fue moviéndose, ¿no? Cambiando, quién la grafía, quién la pronunciación, no, pero el origen sigue siendo el mismo, ¿no? El origen siempre es dicere, por ejemplo, del latín. ¿Ok? Ok. Ujú. Ok, bien. Entonces, ahora yo les quisiera dejar una actividad para este fin de semana. Hemos visto este video,
Y esta clase está quedando grabada. Entonces, yo como no tengo el enlace de este video, lo tengo solo aquí en la diapositiva, les aconsejo ir a ver la clase grabada, ver nuevamente este pedazo del video y responder a un PDF de preguntas que les voy a compartir. Ahora les voy a compartir también ahora en pantalla el PDF. Un segundo. Ok, ¿sí lo están viendo? Sí. profe. Ahora, van a hacer esta actividad, ¿no? Todo este PDF. Van a ver nuevamente el video, ¿no? Que son i ricordi di Sara, o los recuerdos de Sara. Y vamos a ir respondiendo. Dice aquí, número 1, osservate le immagini di Sara. Osservate, ¿qué forma de imperativo es? ¿De cuál pronombre? Observen, ¿De cuál pronombre? ¿Tú, noi o voi? Voy. De voi, exacto. De voi. Dice aquí entonces, osservate le immagini di Sara da grande e da bambina. Provate a indovinare quali tra le seguenti affermazioni sono vere. ¿No? Lo que está pidiendo es que veamos cuáles son las afirmaciones verdaderas, ¿no? De acuerdo también a lo que dice en el video. Entonces aquí empieza, ¿no? Sara era molto afectuosa. Si es sí o no, vamos a ponerlo al lado, ¿no? ¿Verdadero o falso? ¿Ok? Esa es la primera actividad. Luego dice, número 2, guardate il video e verificate le vostre ipotesi. ¿No? Hay que volver a ver el video y confirmar si lo que han puesto vero o falso no es justamente así o no. La parte número 3, guardate il video e rispondete alle domande. ¿No? Hay que ver el video y luego ir respondiendo a la pregunta. Por ejemplo, el número 1 dice, ¿quanti anni di differenza ci sono fra madre e figlia? ¿No? ¿Cuántos años de diferencia hay entre las dos? Probablemente en el video dicen su edad, entonces podemos darnos cuenta, ¿no? Cuántos años de diferencia se llevan. Che cosa piaceva in particolare a Sara del suo libro di favole? O Sara al inicio del video dice que le gustaba mucho un libro que tenía de fábulas, ¿no? Y le gustaba mucho porque todo eso van a intentar responderlo ustedes en italiano, utilizando claramente también el imperfecto, ¿no? Cuando es consentido. ¿Vale? Sí, profe. La Ok. última, la número 4 todavía no, la número 4 probablemente la hagamos en clase, ¿no? Va a ser una especie de el turno un poco parecido a lo que vimos en el video, pero entre ustedes. ¿No? Van a preguntarse, por ejemplo, ¿come eri da piccolo? ¿No? ¿Cuál es el primo libro que ricordi di aver letto? ¿No? Todas las mismas preguntas que le hace el entrevistador a Sara. No lo mismo, pero esto lo hacemos en clase en otro momento. Entonces, la actividad sería ver nuevamente el video que está en esta clase, hacer la número 1 y la número 2 y la número 3. ¿De acuerdo? De acuerdo. Este PDF se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp, más fácil. Más rápido también. Ok. ¿Preguntas? Vale. No. ¿Todo bien? Ok. No, claro. Entonces, el día lunes, bueno, ahora también en el WhatsApp les voy a preguntar, ¿no? ¿Qué deciden el resto de sus compañeros? Si el lunes hacemos una hora de clase, no, espero yo ya no tener que pedirles que cancelamos ninguna otra clase, pero les pregunto allí, ¿no? Y a ustedes vuelven a responder su punto de vista también, para que vean todos, ¿ok? Muy bien, chicos. Gracias por haberse conectado el día de hoy. No sé si tienen una última duda. No, profe, todo bien. Ok. Si hay alguna duda, algo que no comprendan, por favor, escríbanme o coméntenme. Yo voy a intentar responderles a todas sus interrogantes. Cuídense mucho Grazie. este fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta el lunes. No, Tú gracias. también cuídate. Sí. Ciao. Gracias. Ciao, Ciao, chicos. ci vediamo lunedì. Ci vediamo lunedì. Cuídate, profe. Sí, gracias.